Cristo es el pan de vida. Búscanos en Facebook. También estamos en YouTube. Ministerio Pan de Vida. Los horarios de servicios. Gózate con los que se gozan. Ministerio Pan de Vida te invita. Gocémonos en la presencia del gran poderoso Rey Cristo Jesús. En Génesis estamos predicando acerca de el llamamiento, cómo es que Dios llama a la gente. Estamos viendo en la palabra de Dios a través de la vida de Abraham, cómo es que Dios llama a un cristiano. Todos sabemos que los que somos cristianos genuinos, el que es cristiano genuino, Dios lo llama. O sea que en determinado momento de su vida le hace sentir la necesidad de acercarse a Él. Aunque haya pasado a veces toda su vida sin servirle, el que es llamado de Dios, porque dice la Biblia que antes que naciéramos, Él nos escogió y nos predestinó. O sea que toda persona que antes de nacer Dios la escogió y la predestinó, en el tiempo la va a llamar. Y pone el ejemplo del llamamiento, o sea que lo pone como un dueño de una hacienda que les da trabajo. O sea que la forma que Dios nos explica cómo lo llama a uno, lo pone como obrero para trabajar para alguien que es el amo, y dice que en la mañana Él contrata a unos, pasadas unas horas contrata a otros, y luego ya a mediodía todavía manda a buscar a otros, y aún cuando ya dice que la tarde está cayendo, Él dice, vayan a buscar todavía otros, y parece que esos trabajaron muy poquito comparado con los que trabajaron desde la mañana, y entonces algunos se asustaron y dijeron, pero ¿por qué les vas a pagar a todos igual? Pero es la manera que Dios nos muestra la salvación. O sea que a algunos los llama desde chiquitos, a otros los llama, póngale, a los 18 años. Pero hay algunos que no los llama ni siquiera a los 35. Los llama hasta que tienen 40 años. Y a otros los llama aún cuando ya tienen 60 años. Y la experiencia es de que, por ejemplo, a mí me han dicho hermanos que vienen ya grandes a Cristo, dice, ¿cómo no me llamó Dios cuando era joven? Y yo pienso que lo llamó, pero no quiso obedecer. Porque Dios nos habla a todos. ¿Cómo es que Dios lo llama a uno? ¿Cómo lo llama? Nos pone el ejemplo en Abraham. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo creo que
la historia que se asemeja más a Abraham es a todos los que vivimos aquí en Estados Unidos. Porque a muchos de ustedes los tuvo que sacar Dios de su rancho, de su pueblo, con tal que vinieran aquí para que le sirvieran a Dios. Porque algunos en el rancho no le servirían a Dios, porque hay mucha idolatría. Y si quiere servir a Dios le dicen que es traicionero, que va a traicionar a la Virgencita. Y la realidad es que cuando Dios lo llama a uno, es porque lo había escogido. Amén. Ahora estamos en un pasaje de la Biblia que nos debe de llamar mucho la atención. Ustedes saben que la mayoría de cristianos son cristianos de nombre, porque no les gusta estudiar la Biblia. Y gracias a Dios que yo como pastor, que casi voy a tener ya 40 años de ser pastor, yo a todos los hermanos los he puesto siempre a estudiar la Biblia. No hay ni uno que camine cerca de mí durante estos 40 años que yo no lo haya puesto a estudiar la Biblia. Por eso de aquí mismo han salido, ya ven, tantos pastores, porque de aquí, de esta congregación, tenemos pastores en Centroamérica, en Sudamérica, en México, que aquí han estado con nosotros y de aquí los ha llamado Dios para que salgan a predicar la palabra. Y aquí mismo en Estados Unidos tenemos hermanos que han salido de acá y otros se han identificado con nosotros porque les gusta la palabra que predicamos, porque es sencilla pero es bien entendible. Porque una cosa es predicar y gritar y no darse a entender, y otra cosa es predicar y darse a entender. Hay predicadores que gritan y la gente nunca capta nada de lo que están diciendo, solo los emocionan. Pero a mí no me gusta emocionar a los hermanos, sino que me gusta agarrarlos y, si fuera posible, meterles la cara en la Biblia. Mira la Biblia, la Biblia, la Biblia. Amén. Entonces notemos, porque quiero hablar de algo que todos debemos captar. En el capítulo 16 de Génesis y versículo 16, que ahí empezamos el viernes, pero hoy vamos a continuar y vamos a avanzar un poquito más. Vamos a entender un poquito más de lo que Dios nos quiere hablar a través de Abraham. O sea que las personas que están en la Biblia son para que nosotros aprendamos de ellas, porque es lo que sucede con nosotros. O sea que cuando usted lee a Abraham, es usted, está hablando de usted. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El que ya leyó un poquito de la historia de Abraham sabe que Agar era concubina, no era la esposa de Abraham, sino una concubina. O sea que como Abraham no podía tener hijos de su esposa Sara, Sara le permitió que tuviera un hijo con Agar. Amén. Y el hijo se llamó Ismael. Pero noten lo que pasó, porque él tuvo este hijo con Agar. Miren lo que pasó, 17:1, que es el siguiente versículo. En este versículo se nos dice que él tiene 99 años. O sea que no hay nada registrado de la vida de Abraham de 86 a 99. 86 a 99. De 86 para 89, 3 años. Para 99, 13 años. Ahora, estas cosas que nos pone Dios en la Biblia son para que nosotros pongamos atención. O sea que miren lo que sucedió. ¿Por qué en un versículo nos dice que tenía 86 años? Y luego nos dice que tiene 99. Y que se le apareció Dios. O sea que durante 13 años él no estuvo en comunión con Dios. Y noten ustedes lo que pasa cuando uno no tiene comunión con Dios. Dice, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Quiere decir que Dios le está diciendo, yo no he andado contigo durante estos 13 años. Tuviste un hijo con tu concubina y yo no he andado contigo estos 13 años. Así que me estoy apareciendo a ti. Yo estoy como, se llama parafraseando. O sea, como imaginándome, como pensando en voz alta. Le está diciendo, estos 13 años que tú produjiste un hijo con otra mujer, yo no caminé contigo. Y no se asusten, ¿verdad? Porque algunos dirán, hermano Carrillo, y entonces yo he producido hijos que no eran de mi primer matrimonio, quiere decir que Dios no ha andado conmigo. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso hoy. Pero dice que cuando se le apareció Jehová le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, sabemos por la historia de que Dios se enojó con Abraham, porque él se desesperó. O sea que Dios, ya, si leemos todos los versículos anteriores a estos versículos, nosotros vamos a encontrar que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo. Todos sabemos la historia de Isaac. Isaac iba a ser el hijo que le nacería propio. Pero él se desesperó. A pesar que Dios ya le había dicho que iba a tener un hijo, él empezó a verse viejo. Y empezó a decir, ustedes pueden leerlo, empezó a decir, pero Dios me dice a mí que voy a tener un hijo. Y mi mujer es estéril. Y yo ya viejito, ¿cómo es posible eso? Eso no es posible. Entonces la esposa le dijo, ¿sabes qué, viejo? ¿Sabes qué, viejo? Como Dios dice que vas a tener un hijo, la realidad es que yo no te lo puedo dar. Fíjese, a pesar que Dios les había hablado que se los iba a dar milagrosamente, ella le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo tienes con mi sierva? Fíjese, le dice, tenlo con mi sierva y así ya estás tranquilo, porque así tienes tu heredero propio. Porque ese era el asunto, de que Abraham estaba preocupado porque decía, soy riquísimo, él era riquísimo, ¿y a quién le voy a dejar toda la herencia? No se la voy a dejar a este Eliezer, que es un siervo que recogí caminando ahí por Damasco. Entonces voy a tener que... Y él aceptó la proposición de su esposa y dijo, pues voy a tener un hijo con Agar, y entonces de esa manera se soluciona el problema. Para él era liviano eso, o sea que para muchos es liviano tener hijos con otra mujer, es bien liviano ese asunto. Sin embargo, Dios se desaparece de la vida de esas personas, porque lo hizo con Abraham, se le desapareció por 13 años. Y gracias a Dios, hermano, que Dios no es como el hombre, porque si Dios fuera malo como es el hombre, entonces ya nunca se le hubiera aparecido, pero se le apareció y le dijo que Él era todopoderoso. O sea que le está diciendo, es que no tenías que andar buscando el hijo de otra manera, porque yo ya te lo había prometido, entonces no has dependido de mí. Todopoderoso, hay una en inglés, como nos puso a leer hoy Christian, no dice todopoderoso, sino dice all sufficient. All sufficient, todo suficiente. Dios le dice que Él es todo suficiente, que no tiene que buscar. O sea que la lección que Dios nos quiere dar a nosotros, usando ese incidente de un hombre buscando hijo para ser su heredero en otra mujer, es solo ejemplo, no es para que uno busque, porque muchos, dicen, yo quisiera ser como Abraham, tener 3 mujeres. Si con una no aguanta, hermano, ¿qué va a aguantar con 2 o 3, hermano? O yo quisiera ser como David, o algunos hasta como Salomón, 700 concubinas y 300 esposas, hermano. Imagínense, pero Dios no nos pone esas historias
como para soltar nuestra carne. No, nos pone esas historias porque Él quiere demostrarnos cómo nosotros en nuestras debilidades espirituales nos metemos a un sinfín de problemas. Abraham estaba metido en un problema bien serio. ¿A cuántos de ustedes les gustaría? Porque para nosotros los cristianos funciona un poquito diferente. Para nosotros los cristianos no es como para Abraham. A Abraham lo tenían que circuncidar físicamente. Ustedes van a darse cuenta más adelantito que a nosotros lo que quiere Dios es circuncidarnos espiritualmente. O sea que el Antiguo Testamento todo es físico, en el Nuevo Testamento todo es espiritual. Por eso el pueblo de Israel es físico, nosotros somos el Israel espiritual. Lo que sucede en el Medio Oriente físicamente solo es sombra de lo que sucede con nosotros espiritualmente. Entonces Dios nos pone a Abraham de ejemplo. Y resulta que se desaparece de la vida de él. Y en el mensaje anterior, que es un resumen el que estoy haciendo, entendimos que cuando uno no depende totalmente de Dios, es cuando Dios se le desaparece a uno de su vida. Todos nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que Dios es el que suple nuestras necesidades. Pero sin embargo nosotros nos afanamos y nos ponemos preocupados cuando la provisión no llega. Y notemos pues, porque Abraham aprendió a vivir por fe en todo lo que corresponde a existir. O sea que él aprendió a depender de Dios de las cosas materiales. Pero Dios no quiere que solamente aprendamos a depender de las cosas materiales. Porque muchos de nosotros creemos que esa es la meta de Dios. Creemos que si Dios nos da trabajo, bendito sea Dios, qué bueno es Dios. Si Dios nos da salud, ay, qué bueno es Dios. Si Dios nos da carro, especialmente si nos da un Lexus, qué bueno es Dios. ¿Verdad? Porque a algunos les da Mercedes, a otros les da Lexus. ¿Verdad? Aquel tenía un Lamborghini, dice que lo mandó a otros les da Toyota, uno que otro Volkswagen. O sea, lo que quiero decirles es que nunca, por favor, ustedes crean que porque Dios les da todo lo material, un buen título, un buen trabajo, un buen carro, que esa es la meta de Dios. Perdón. La meta de Dios en nosotros son cosas espirituales. Lo material para nosotros es secundario. Por eso es que nada traemos a este mundo y nada nos podemos llevar. A veces algunos se alegran porque dicen, ay, ya tengo 10,000 en el banco. Y esos 10,000 ni dormir lo dejan. Siempre está pensando, porque regularmente cuando tiene 10 quiere 20. Y cuando tiene 20 quiere 40. ¿Sí? Ayer salió en la televisión y miren, no sé, pero a algunos tanto que les cuesta juntar dinero y así lo pierden. Un hermanito de Washington juntó $20,000 y no hallaba ni dónde ponerlos, porque como no los podía tener en el banco, no hallaba dónde ponerlos. Y ahí los andaba guardando y los pasaba de un lugar a otro y de otro a otro. De repente, hermano, los puso donde juntaba los botes, las botellitas. Donde juntaba las botellitas la puso el hermano. Ahí en una bolsa negra, aparentemente nadie, y es más, ni los tenía adentro de la casa, afuera de la casa. Fíjese, hermano. Y de repente dice que pasó el homeless, el que no tiene casa, ese pobre indigente, pasó por ahí y él dijo, le voy a regalar los botes a este pobre porque no tiene que comer. Y le dijo, llévate las bolsas negras que están ahí, dijo, los botes, fíjese. Y pasados 3 días dijo, si ahí en las botellas tenía mis $20,000,
fue a buscar al homeless y dijo, ni siquiera me di cuenta de nada. Sí, tú tuviste que verlos. Yo no vi nada. Lo único es que andaba ya en un Toyota, y andaba con traje nuevo. Pues ayer salió de unos que fueron a comer a un restaurante y que el papá juntó $32,000 para comprar su casita en México. Y resulta que los dejaron en el restaurante. Gracias a Dios que los encontraron y se los devolvieron. Porque los entregaron a la policía, los del restaurante. Y él tuvo que ir a la policía y la policía sale ahí contando el dinero para devolvérselo. Pero tuvo que comprobar que realmente eran de él. Ahora, quiero decirles, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchos de nosotros las cosas materiales nos atraen bastante. Y Abraham tuvo que aprender a no depender más de las riquezas materiales. Y cuando él aprendió a no depender en lo material, porque si ustedes se dan cuenta, él sí aprendió, porque cuando hicieron guerra, 4 reyes contra 5, y que Abraham venció a los 5 reyes uniéndose a los 4, el rey de Sodoma le quiso regalar todos los despojos, todo lo que habían conseguido, y él dijo, no, porque vas a decir que tú me enriqueciste. O sea que miren qué lindo, porque en la vida de Abraham nos demuestra Dios que nosotros, que tú y yo, tenemos que llegar a un punto en el que lo material ya no nos manipula, ya no nos gobierna. ¿Aló? Porque algunos, mire, ¿y cuántos tienes tú? 5,000 y te gobiernan. ¿Cuánto tienes guardadito por ahí? No, algunos sí Dios los ha bendecido más y ya tienen 40,000. Pero la cosa es que no los gobierne eso. Hermano, el dinero no es pecado tenerlo. Amor al dinero es pecado. Pero mientras si Dios te lo quiere, te lo da y tranquilo. Dios no tiene problemas de eso. Pero tienes que llegar al punto de que no te manipulen las cosas terrenales. Entonces Dios se te va a aparecer. Porque la razón por la cual se le apareció fue porque estaba aprendiendo las lecciones. Él empezó a aprender las lecciones y se dio cuenta de que no tenía que amar las cosas terrenales, sino que debía de amar las cosas espirituales. Y de hecho, Abraham empezó a amar las cosas espirituales porque él quería un hijo. Todo lo que es riqueza son cosas exteriores, pero tener un hijo propio es algo interno, es algo que viene de ti. Amén. Y él quería eso. Entonces, por un lado, debemos de ser las personas que amamos que Cristo se forme en nosotros. Porque eso significa querer tener un hijo. Allá, literalmente, querer tener un hijo era querer tener un heredero que Dios le había prometido. Trasladado al Nuevo Testamento, a nosotros, que no somos judíos naturales, sino judíos espirituales, a nosotros es que Dios produzca de nosotros algo, y es que produzca a Cristo. Muchos no saben cómo funciona el asunto de la regeneración. Ser regenerados es que Cristo es agregado a nosotros. O sea que cuando uno acepta a Cristo, uno recibe a Cristo como el Espíritu Santo. Si se dan cuenta ustedes, Cristo en la cruz del Calvario, Él muere por nuestros pecados, pero Él resucita como el Espíritu vivificante para entrar en nosotros y ayudarnos en nuestra debilidad. Si nosotros no tuviésemos a Dios dentro de nosotros, nosotros podemos morirnos de tristeza. Podríamos, mire, ¿por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente se tira a la línea del tren? ¿Por qué se lanzan de un puente? Porque ellos están vacíos. Un cristiano, un hombre, una mujer que tiene a Cristo, por mucho que esté sufriendo, no va a finalizar su vida de esa manera, sino que alaba a Dios en cualquier circunstancia.
Amén. Usted puede ver niñitos que una vez al día comen, algunos 3 días de no comer y están cantando que Dios es bueno. ¿Qué les parece? ¿Cantarías tú que Dios es bueno después de 3 días de no comer? Sin embargo, ellos cantan, God is so good, aleluya, God is so good, aleluya. Y usted les pregunta y dice, estamos esperando desde hace una semana que venga la troca con la comida, porque la ONU nos manda comida y nosotros estamos aquí mientras llega la comida cantando que Dios es tan bueno. Y nosotros, hermano, a veces nos dicen que cantemos con $300 en la bolsa y bravos y enojados sin cantar. Y Dios quiere que cantemos, hermano. Muy bien, entonces, el punto importante de entender en la vida de Abraham es de que como él buscó hacer las cosas con su propia fuerza, Dios se le desapareció por 13 años. Pero vamos a conocer entonces lo que es la gracia. Porque nosotros tenemos que experimentar lo que es la gracia, porque gracia es que dependamos del Todopoderoso. Si nosotros conocemos la gracia, nosotros dependemos del Todopoderoso, porque entonces nosotros decimos, yo no tengo por qué estar afligido, yo no tengo por qué estar afanado, porque mi Dios es todopoderoso. Porque mi Dios es todo suficiente. Y cuando nosotros entendemos que nuestro Dios es todo suficiente, entonces empezamos a experimentar la gracia, porque entonces nosotros ya no estamos tensos. Nosotros al no experimentar la gracia estamos tensos porque no estamos dependiendo del Todopoderoso, sino que estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Y Dios entonces quiere que nosotros dependamos del Todopoderoso. Y nos debe de llamar la atención algo. Vamos a leer aquí en Génesis 17, porque aquí es donde estamos ocupados. Dice, vamos a leer el versículo 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Miren la forma gradual en que Dios trata con Abraham, que es la forma gradual que trata con nosotros. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Casi eso, nosotros como este es español y nosotros hablamos castellano. Por eso el español es, y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Verdad? Nosotros no hablamos así, entre mí y ti. ¿Verdad? Sí, pero como es español, el castellano es un poquito diferente. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Mire lo que le está diciendo Dios a Abraham. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, verso 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Fíjese, no podía tener hijos y Dios le dice que sería padre de muchedumbre de gentes, es para que entendamos que lo que es imposible para uno, para Él es posible. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Qué dijimos que significa Abraham? Padre exaltado. O sea que cuando él se llamaba Abraham, se llamaba Padre exaltado, pero Dios le quiere cambiar su nombre. Ahora le dice, se va a llamar Abraham. Nota pues que cuando uno aprende a depender de Dios, Dios le cambia nombre. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Abraham, dice. Abraham, pero todavía no te han puesto Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, padre exaltado. O sea que, como quien dice, orgullosito, ¿verdad? Orgullosito, así bien creidito, ¿verdad? Hay personas que
que son orgullosas, pero no vinieron hoy. Aquí puros humildes, puros humildes. Ajá. Y no se llamará más tu nombre Padre exaltado, sino que te voy a llamar Padre de multitudes. Padre de multitudes. Quiere decir que cuando uno no depende de Dios, uno es creído, uno es orgulloso, porque no depende de Dios, sino de sus fuerzas. ¿Cuántos se recuerdan de Nabucodonosor? Fíjese que algunos ni siquiera saben decir ese nombre. Él se llama Nabuco. Nabuco. ¿Quiere usted aprender a decir el nombre de él? Primero diga una parte. Se llama Nabuco, no Nabucu, porque algunos dicen Nabucodonosor, otros hasta dicen al revés, Nabucosonodor. Se llama Nabucodonosor. 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 ¿Qué decía Nabuco? Como le tenemos confianza a don Nabu. ¿Qué decía don Nabu cuando veía todo lo que él había edificado? Dice que él salía y nada menos. Recuérdense ustedes que a ese rey lo usó Dios para edificar una de las séptimas maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Esa era una maravilla. Ya saben que hay 7 maravillas antiguas y 7 maravillas modernas, ¿verdad? Y que dice que son patrimonio de la humanidad. No, si el hombre se las inventa bien, ¿no? Son de Dios las maravillas, pero el patrimonio de la humanidad. Fíjese que entonces él se levantaba y empezaba a observar todo lo que él había edificado durante su reinado. Y él dice que presumía diciendo, vean todo lo que yo he edificado. Es tipo del diablo. O sea que cuando uno cree que por sus propias fuerzas se han logrado las cosas, uno es tipo del diablo. Y eso le pasaba a Nabucodonosor, y eso le pasaba a Abraham. Abraham se llamaba Padre exaltado. Y Dios no quería que él fuera un padre exaltado, sino que fuera un padre de muchedumbre. Aleluya. Cuando uno es orgulloso, no depende del Todopoderoso y uno hace las cosas a su propia manera y Dios se le desaparece a uno de su vida y uno muy exaltado, muy ensalzado, pero no por Dios, sino por los hombres. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo a punto de que la gente lo hiciera súper famoso, porque el Señor Jesucristo en determinado tiempo de su vida, la gente quiso ponerlo de gobernante. Ustedes leen en el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, en determinado momento al Señor los hombres lo exaltan, pero de una manera desmedida, y le llegan a decir sus discípulos que los griegos quieren hablar con él. Y ustedes saben que en la Biblia los griegos son gente que se distinguía por su sabiduría. Y entonces ellos llegaron a decirle a los discípulos que le dijeran a Jesús que querían hablar con él. Y cuando los discípulos le dijeron, Señor, los griegos quieren hablar contigo, él dijo así, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense pues. Y el Señor me llama la atención a mí la manera en que habla, porque Él siempre habla para ver qué piensa la gente. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces los discípulos, que siempre andaban pensando en cosas terrenales, dijeron entre sí, ahora sí se va a dejar elegir. Ahora es cuando va a tomar el trono y le va a demostrar a todos estos que Él es el mero jefe. Así pensaban ellos. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y los hombres pensaron en la gloria del mundo. Pero inmediatamente Él dice,
si el grano de trigo no muere, se queda solo. O sea que, ¿de qué sirve ser un hombre exaltado, hermanos, si nos quedamos solitos? En cambio, cuando el Señor Jesucristo dijo que había llegado la hora de que el grano de trigo cayera en tierra, estaba pensando en su multiplicación. Estaba pensando en la cruz del Calvario y cómo Él podía rescatar, redimir a todos los pecadores. ¡Aleluya! Entonces el Señor Jesucristo no estaba pensando en la gloria humana. Él no estaba pensando, hermanos, cómo podía lograr ser exaltado y visto por los hombres. Él quería humillarse hasta lo sumo para poder alcanzar la redención de los pecadores. A Él no le importaba la gloria del mundo. Y eso es lo que Dios nos habla a nosotros. Cada año que se nos va, hermano, cada año se nos va. Y nosotros a veces no hemos aprendido a depender totalmente del Todopoderoso. Dios nos quiere cambiar nombre. En vez de que nos llamemos hombres exaltados, nos llamemos papacitos de muchedumbre. ¿No quieres ser tú papacito de muchedumbre? ¿Qué quiere decir en la Biblia papacito de muchedumbre? Que tú siempre piensas en los demás, no piensas en ti mismo. Porque regularmente nosotros en nuestro ego, en nuestra carne, a nosotros lo que nos gusta es, si la canción se pudiera cambiar, nosotros la cambiaríamos. Me importo yo y solamente yo y nadie más que yo. Pero la canción no es así. La canción es, me importas tú y tú y tú y solamente tú. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Cuando tú pienses en los demás, cuando te esfuerces por los demás, cuando te sacrifiques por los demás, porque somos tan egoístas nosotros los varones, pensamos solo en nosotros y no pensamos en nuestra esposa. Ni amén, dijeron las hermanas. Y muchas veces también al revés, la esposa piensa solo en ella. Pobre viejito abandonado. Sí. En vez de que le prepare la comida cuando viene del trabajo. Si no es de matrimonios. Ay, si quiere ahí comes, ahí hay pizza, si quieres caliéntala. Además ahí está el microwave. Y el pobre aquel comiendo solito. Cuando se habla de padre de multitudes, y nos debe de llamar la atención porque también a Sara le cambió el nombre. Y a mí lo que me llama la atención es que al hombre le agrega una H y a la mujer le quita una I. Y es en hebreo. En hebreo, porque la Biblia originalmente está escrita en hebreo. A él le quitó, a él le agregó la H y a ella le quitó la I. A él lo hizo padre de multitudes en vez de padre exaltado. A él le faltaba algo, le faltaba a Dios. A ella le sobraba algo. Le sobraba su orgullo. Porque al quitarle la I, ya no se llama mi princesa, se llama sencillamente princesa. Y Dios está esperando que su iglesia sea la princesa. No mi princesa, sino princesa. O sea que al hombre Dios le agrega la vida de Cristo y a la mujer le quiere quitar el orgullo. ¿Aló? Solo Marvin dijo amén. ¿O no fue Marvin? Entonces vamos a seguir entendiendo pues a través de la vida de Abraham lo que Dios quiere de nosotros. O sea que Dios tenía que ser agregado para que Abraham fuera el hombre triunfante. Dios tenía que ser agregado a él.
De la única manera que Abraham podía ser ensanchado, podía crecer espiritualmente, era agregándole a Dios. Y por eso cuando llegamos al capítulo 15 de Génesis, ahí se nos muestra cómo él aprendió a depender totalmente de Dios. Y en el capítulo 17 Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero confirmar contigo el pacto. Quiero confirmar contigo el pacto. Y para confirmar contigo el pacto, te tienes que circuncidar. Y nosotros al leer la historia de Abraham, tenemos que agarrar la onda, pues, ponernos las pilas. Porque todo lo que le está tratando de hacer entender a Abraham es para que nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, aprendamos lo que es la circuncisión. Fíjese, para entender la circuncisión nos tenemos que ir a Romanos, porque resulta que Dios a nosotros también nos quiere circuncidar. Mire Romanos capítulo 9. Ahí usted ahora va a entender lo que significa en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo circuncidarse era quitarse la carne del prepucio. Y en el Nuevo, mire lo que dice. Ese es lo que yo digo, 9, ¿qué? Yo digo que sería el 9 del 8 en adelante, ¿verdad? 8. No, pero el 9, ¿qué? ¿9, 8 o qué? ¿9:7? Dice, esto es, ¿sí? Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Pero hablemos un poco de la circuncisión. A ver quién me ayuda a encontrar aquí. Yo sé que está en Romanos. Ese es 4:11, hermano. Sí, 4:11, gracias hermano Iván. Dice, y recibió la circuncisión como señal. Fíjense pues, porque el apóstol Pablo quiere que entendamos nosotros lo que significa la circuncisión de Abraham en el antiguo pacto. Entonces él nos explica en el 4:11, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora noten pues, porque de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, nosotros primero creemos en Cristo Jesús y después nos ponen un sello cuando nos circuncidan. Entonces nosotros tenemos que entender lo que es que estemos circuncidados nosotros, porque si nosotros no estamos circuncidados, y a nosotros no nos manda a circuncidarnos del prepucio, sino del corazón. Si nosotros no nos dejamos circuncidar el corazón, entonces nosotros nunca vamos a cambiar de vida. ¿Y qué es circuncidar el prepucio? Quitarle la carne. ¿Qué es circuncidar el corazón? Dejar de ser carnales. ¿Y cómo se deja de ser carnales? Dependiendo del Todopoderoso. O sea que nosotros, sigamos leyendo, dice,
Dice, verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, porque a nosotros nos están enseñando que vamos a ser herederos del reino. Amén. Pero tenemos que tener una señal. ¿Cuál es la señal de nosotros para saber que somos herederos? Se tiene que ver Cristo. Si en nosotros no se mira Cristo, imagínense pues, si en nosotros no se mira Cristo, nosotros seguimos siendo los mismos carnales de siempre, no estamos circuncidados, no hay señal, no somos herederos, no hay caldito, no hay cebollita. La señal de la circuncisión, porque nosotros por fe aceptamos a Cristo. Nosotros venimos a Cristo y lo recibimos por fe. Desde el momento que creímos en Cristo, Él entró en nosotros. Pero ahora se necesita una señal. Ahora se necesita ver en nosotros que estamos circuncidados. ¿Aló? Todo venía bien, ¿verdad? Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, nosotros debemos de encontrar el significado de la circuncisión, porque es cortar la carne, poner a un lado la carne, hacer a un lado el yo, hacer a un lado el viejo hombre. Terminemos en esta mañana porque el tiempo se fue. Terminemos con Colosenses 2, Colosenses 2, 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12. Cuando lo tenga me dice amén. En Él, dígalo conmigo, en Él también fuisteis circuncidados. Fíjese pues, mire cómo habla Pablo. Pablo habla lo mismo del Antiguo Testamento. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿cuál es la circuncisión de Cristo, hermano? La cruz del Calvario. Porque es en la cruz del Calvario donde la carne de Él recibe el castigo, donde su carne es cortada. Mire, todo es espiritual en el Nuevo Testamento, pero nos lo explica con figuras de personas que hicieron las cosas para ver si así entendemos. Pero resulta que nosotros a veces ni así entendemos, hermano. Y el versículo número 12, sepultados con Él en el bautismo, sepultados con Él en el bautismo. O sea que cuando una persona, por eso nosotros no creemos en el bautismo de niños, porque los niños no los pueden sepultar en el bautismo. Porque el bautismo es para sepultura. O sea que cuando alguien desciende al agua, en ese momento se está muriendo para el mundo y resucita. Cuando lo sacan del agua, resucita. Por eso no tiene ninguna validez el bautismo de los niños. Para que uno sea, que uno resucite, que nazca en una nueva vida, tiene que ser sepultado en el bautismo, aleluya, y resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. O sea que la muerte y la resurrección de Cristo tiene efectividad en nosotros cuando nosotros la entendemos.
Porque si nosotros no la entendemos, hermano, nosotros nunca cumplimos con la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple que cuando tú vas al bautismo, por eso es urgente que todo el que cree se bautice. Todo el que cree en Cristo tiene que bautizarse en agua. ¿Por qué? Porque cuando lo meten al agua, tiene que identificarse con la muerte de Cristo. Y cuando lo sacan del agua, se identifica con la resurrección de Cristo. Entonces no vaya a creer usted que esto es cualquier cosa. Mire lo que dice Marcos 16:16. Y va a darse cuenta que lo que estamos predicando es la pureza de la palabra. Marcos 16:16. El que creyere. Un niño no puede creer, hermano. ¿Cómo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que para ser bautizados hay que creer. Y para ser salvos hay que ser bautizados. ¿Por qué? Porque el que no cree va a ser condenado. ¿Por qué nosotros siempre le decimos a la gente, crea, sea creyente, crea, bautícese? ¿Para qué va a esperar? Bautícese. Y mejor si se bautiza de escondidas. Porque algunos dicen, es que si me bautizo me va a caer encima mi familia. El mejor bautismo es cuando te andan persiguiendo. ¿Acaso no el pueblo de Israel cuando atravesó el Mar Rojo venían detrás de ellos todos sus enemigos? Y la Biblia dice que era su bautismo cuando pasaron el Mar Rojo. El bautismo, el mejor bautismo es cuando todos se oponen a ti, cuando te critican, porque es tipo de Faraón, el diablo y los demonios el que te viene siguiendo. A mí cuando me dicen, pastor, yo me quiero bautizar, pero es que mi familia, yo no quiero. Vente, de escondidas te bautizas ante Dios, es el que Él se va a dar cuenta. Lo que vale es ante Dios. Aleluya. Porque hay muchos que, de verdad, hermano, muchos ni se bautizan. Tienen años y no cumplen la palabra. El que creyere y fuere bautizado. ¿Sabes por qué? Porque te puedes morir hoy y te vas a ir sin tu bautismo. Y para mí, una persona que creyó pero no se bautizó es un cristiano a medias. Así como esas medias panties. Hay que ser cristiano entero. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Padre, gracias en esta mañana. Yo he predicado tu palabra. Hemos predicado en esta mañana el peligro que hay de que tú te desaparezcas de nosotros cuando nosotros, especialmente en lo que se refiere a experimentar la gracia en el cumplimiento de tu propósito, Señor, tú te desapareces. Si nosotros queremos tocar tu propósito, tenemos que depender del Todopoderoso. Porque si no dependemos del Todopoderoso, entonces no vamos a llevar esa señal, la señal de la circuncisión. La señal de la circuncisión es que Cristo se está formando en nosotros. Gracias porque en esta mañana aquí hay muchos que llevan esa señal. Llevan la señal de que han negado su carne. En esta mañana, muchas gracias, Padre Santo. Bendice a todos los oyentes. Ayúdanos a seguir viviendo para ti, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dice la palabra del Señor que